Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Qué cabeza la nuestra. Yo soy Elena y estoy detrás de Maldita Migraña. Yo soy Marta, además de sin migraña. Espero que estéis genial, libres de migraña. Y si no es así, nos alegramos que nos hayáis elegido para pasar el mal trago. Bueno, el tema del podcast de hoy lo planteaba Marta hace unos días en sus redes sociales y es ¿cuál sería el lugar ideal para vivir con migraña? Cuéntanos, Marta, ¿cómo te surge esta idea? Pues mira, estaba leyendo un artículo publicado en Estados Unidos, que allí, bueno, yo tenía un profesor que siempre lo decía, allí que lo estudian todo, y es verdad, lo estudian todo, ah, que hacía justamente esta valoración, ¿no? De cuáles eran los mejores y peores sitios para vivir si sufrías de migraña. Se basaba en diferentes variables, era un estudio un poco antiguo, por lo que creo que igual hoy en día se valorarían variables diferentes, pero variaban el nivel de, o sea, las variables principales eran el nivel de estrés casi y el acceso a profesionales. Para ver qué cantidad de gente había con migraña, también valoraban la toma de medicación. O sea, supongo que cuanto más toma de medicación, valoraban que la gente estaba peor. Pero básicamente nivel de estrés y acceso a profesionales creo que eran los dos variables principales a nivel general. Y me pareció muy interesante, ¿no?, este tema, porque realmente yo en mi vida personal creo que he notado que, bueno, que son dos factores que afectan a mi situación, ¿no?, de la enfermedad. Yo he vivido siempre en Barcelona, soy de Barcelona, una gran ciudad, pero estos últimos años me he dado cuenta, ¿no?, cómo afecta el vivir en un entorno pues, más duro, con más ruido, con más humo, con más contaminación, ¿no? Como que tu cerebro no tiene un momento de descanso, independientemente del estrés que tú tengas como persona, ¿no?, que es una variable muy personal. No sé si tú creo que has vivido ¿no?, en sitios diferentes y cómo lo has valorado, cómo lo has sentido tú. Mira, yo vivo un poco a caballo entre un pueblo de Extremadura, del sur de Extremadura, y Madrid. La mayor parte del año vivo en Madrid. Y en ese sentido, Madrid me ha dado cosas muy positivas y cosas muy negativas en términos de migraña. Mm, Cosas muy positivas, acceso a un gran número de profesionales expertos en cefalea. Y en segundo lugar, me ha dado acceso a una serie de tratamientos a los que en mi pueblo no tendría acceso. ¿Por qué digo esto? Yo personalmente nunca me he tratado la migraña en mi pueblo, pero sí conozco un caso de una mujer que visita a un neurólogo en el hospital que nos corresponde, que es un mm. neurólogo que, para que os hagáis una idea, pasa consulta solamente 2 días a la semana. O sea, os podéis imaginar el seguimiento que pueden tener sus pacientes, o sea, consultas cada 6, 7 meses. Y eso ya para mí sería un hándicap para vivir allí. Y en segundo lugar, en ese hospital no hay todos los tratamientos. Me explico. Tú a ese hospital vas con una crisis de migraña y como mucho te ponen un Enantium. O sea, no tienen pues, lo que conocemos, sulfato de magnesio, probablemente no conozcan el tratamiento con oxígeno. Pero eh, no los tienen o a lo mejor no tienen el protocolo de saber que los han de aplicar, ¿no? No lo sé. no lo sé, mira, yo sé por mi madre, que ella es enfermera, que en el hospital, por ejemplo, sulfato de magnesio, eso ella no lo ha escuchado en la vida. Ah, pero a lo mejor, quiere decir, yo a veces he tenido que pedir cosas, ¿sabes? Que ya sé que me van bien y es que a lo mejor el profesional de ese momento no estaba muy familiarizado con la enfermedad y pues no se le ocurría cosas que podías hacer. Claro, Y no es que no porque tengan acceso, sino que en ese momento, pues la persona, que también depende mucho de la persona que te atiende en ese momento, ¿no? Claro, porque volvemos a lo mismo. Los centros donde se genera el conocimiento, digamos, están en las ciudades grandes, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Mm, Valencia. Entonces, al final, desde que ese conocimiento se genera en los grandes correcto. hospitales hasta que llega a los hospitales más pequeños, pues pasa un Mm. tiempo. Igual dentro de 5 años en ese hospital tienen las técnicas más punteras, pero cuando llega a ese hospital, aquí ya vamos 10 pasos por delante. Mm. También te quiero decir que yo, que soy solo un poquito más veterana que tú, am, ha cambiado mucho los últimos años, pero muchísimo. Es decir, yo que me llevan en el Hospital Vall que es donde visita la doctora Pozo, hasta hace poco tiempo, yo diría que 5 años, tenían visita un día a la semana, ¿eh? O Wow. sea, sí, sí, ahora ya han ampliado agenda y han conseguido más recursos, pero que tampoco,
necesariamente, no sé, que igual es que ahora estamos viviendo un buen momento, ¿no? Desde que ha habido más investigación y nuevos fármacos de interés por la enfermedad y eso hace que se generen más recursos, pero que aunque viviendo, que toda la vida he vivido en Barcelona, soy de Barcelona, no tenía esta facilidad de recursos hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Claro, es que yo también hablo un poco desde la experiencia de que yo me llevo tratando de migraña 4 años y Claro. digamos que la migraña se ha empezado a investigar hace a lo mejor 10. Entonces, claro, Mm. yo ya he llegado, digamos, con todo hecho. Bueno, yo creo que investigar mucho, pero el hecho de que haya un fármaco específico y darle la entidad de enfermedad a la migraña, que igual es lo que le falta, pues ha hecho que se vuelquen muchos más recursos, ¿no? Pero volviendo al tema de dónde vivir, que creo que nos estamos, ¿no? Nos estamos enrollando. Sí, con el tema de la atención médica, que es súper importante y muy necesaria y, bueno, lo que a veces nos descoloca más, ¿no? El no saber qué hacer con la enfermedad y dónde acudir. Por el estilo de vida, yo, por ejemplo, que hace unos veranos que los paso en el pueblo, y además es un pueblo cerca de Barcelona, a 40 kilómetros, o sea, no es que esté en el Pirineo allí perdida, pues, por ejemplo, el año pasado que estaba fatal, sí que claro, yo estoy acostumbrada a tener farmacias de 24 horas, que si me falta un fármaco sé que lo puedo conseguir en cualquier momento, bueno, que estar todo disponible siempre, ¿no? Y aquí me encontraba que pues desplazamientos para ir a un hospital si necesitaba una atención, que superprevisión con los fármacos por no quedarme sin, o sea, en este sentido, pero luego es verdad que en ese momento de migraña intermedio, ¿no? El que no estás tirada en la cama, pues es un entorno mucho más amable que me permite relajarme y me permite gestionar mejor ese momento, ¿no? de enfermedad. Es decir, en Barcelona, si salgo a dar un paseo, creo que vuelvo peor de lo que estoy. Bueno, es que no salgo, porque es que ya me Claro. muy hostil el entorno. Aquí me puede ayudar en un momento a desconectar, a moverte, a relajarte, ¿no? No lo sé, claro, quizás la persona que ha vivido siempre en un sitio tranquilo no No tiene lo nota. claro, no lo valora, ¿no? Que siempre, ¿no? Lo que tenemos disponible desde siempre no lo valoramos, quizá. Mira, yo volviendo un poco a lo que has dicho de que estás acostumbrada a disponibilidad de farmacia 24 horas. A mí me pasa que siempre que voy a mi pueblo, yo con 2 o 3 días de antelación llamo a mi madre y digo, mira, pásate por la farmacia y encarga esto, esto y esto, porque tengo miedo de llegar allí y de que no lo tengan. Sí, sí, sí. Y luego también una cosa que me pasa aquí en Madrid, que supongo que a ti también te pasará en Barcelona, es que además de que es un entorno súper hostil, por ejemplo, de estos días que te duele un poquito, igual con un paseo se te aliviaría, pero si das un paseo en la gran ciudad vuelves peor de lo que está. Pues a mí me ha pasado de esos días de decir, bueno, en realidad no estoy tan mal, y irme, cogerme el metro, irme a 10 paradas de metro y te ves a media hora de tu casa, 40 minutos de tu casa, con un migrañón, que dices, Dios mío, ¿cómo me voy ahora? Bueno, sí, 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 no. La verdad es que a veces vivimos situaciones realmente penosas, ¿no? Yo que en mi vida laboral he ido mucho arriba y abajo, o sea, es que, vaya, podría contar anécdotas de que no sé ni cómo he vuelto a casa y que ha sido como una tortura, ¿no? El camino de El vuelta. camino de vuelta en el Que, metro, con las luces, el ruido, es horrible. bueno, conduciendo, yo recuerdo de eso de que vas con la máxima concentración, ¿no? Para volver a casa y ya cuando llegas y te relajas te explota todo, ¿no? De toda la tensión que has pasado del esfuerzo. Pero bueno, ¿qué más variables podríamos tener en cuenta, ¿no? Em, bueno, pues para considerar, porque yo no sé si alguna vez, porque yo últimamente me lo estoy planteando, ¿eh? Creo que el tema COVID también ha jugado un papel en esto, ¿no? No es lo mismo estar encerrado en una ciudad que en un sitio donde tienes más espacios abiertos y tal, pero bueno, pues vivir en otro sitio, porque al final la salud es lo primero y si no tienes salud no tiras, no puedes con nada. Si no tienes salud, te da igual pueblo, ciudad, que montaña, que mar. O sea, Mm. no Claro, puedes, o sea, si no tienes salud, no vives. pero si tú intuyes que donde estás viviendo juega un papel no positivo
en la evolución de tus crisis o de tu enfermedad, pues no sé. No sé si es algo que vale la pena plantearse o quizás lo tenemos idealizado y luego haces el cambio y ves que Claro, seguiría la misma evolución, ¿no? es lo que te quería comentar. O sea, nosotras hablamos al final desde la experiencia de que hemos podido comparar una gran Claro. ciudad con un pueblo, pero igual una persona que ha vivido toda su vida en una gran ciudad y dice que a mí nada me garantiza que mudarme a un pueblo vaya a hacer que mejore. Entonces, al final, dar el paso. Luego también tienes que tener unas condiciones laborales de poder teletrabajar, de tener un Mm. trabajo flexible, que eso, bueno, ya es otro tema que entraremos en ello en algún podcast porque también da para largo. Pues sí, todo el tema laboral y bueno, y esto, y plantearte, pues, ¿no? Si tienes que reorganizar tu vida para estar mejor o seguir tirando como puedas del carro en esas circunstancias, también es un buen tema. También depende un poco esto de cambiar tu vida por la migraña, también depende un poco de la edad que tengas. O sea, yo, por ejemplo, tengo 24 años y estoy construyendo ahora mi vida. O sea, yo ahora Claro. mismo tengo un abanico de posibilidades enorme. Pero tú, por ejemplo, que tienes una niña, tienes unas responsabilidades económicas, es mucho más difícil decidir, venga, voy a hacer un cambio. Mm. Es mucho más difícil, pero a veces no es una opción. Quiere decir, ves que en ese camino no puedes seguir y no es una opción. ¿Sabes? Que yo me he encontrado, o sea, de hecho yo ya, bueno, no sé si ahora nos tendríamos que enrollar, ¿no? Pero yo ya hice un cambio laboral muy fuerte por la enfermedad. Yo me dedicaba, mis primeros estudios eran economía, estudié administración y dirección de empresas y me dedicaba al asesoramiento fiscal, o sea, imagínate tú, un trabajo con unos horarios muy bestias, mucho estrés, a puntas de trabajo súper fuertes y bueno, lo hice con 35 años, pero decidí, no fue nada fácil, fue una decisión dura, fue un proceso difícil, pero decidí cambiar, cambiar mi vida porque veía que, bueno, que era un factor que sumaba y mucho, ¿sabes? O yo tenía esa sensación a mi Claro. enfermedad. Sí que tuve un periodo de mejora importante y bueno, luego por otros factores volví a empeorar. No sé si son factores, si la enfermedad es cíclica, que juega cada cosa, pero, pero sí, sí que, bueno, llegó un momento en que veía que era supervivencia tomar esa decisión. Claro. Pero bueno, que son momentos muy difíciles, no, no es nada fácil, evidentemente, ¿no? Si contra antes lo hagas y menos variables jueguen para condicionarte, mucho mejor. También es conocerse, porque después, claro, cada una tiene sus desencadenantes, entonces igual, vale, que sí, que en la ciudad tienen muchos más estímulos que son desencadenantes potenciales, pero por ejemplo yo en el caso de la migraña crónica, yo no he conseguido identificar unos desencadenantes y para mí ha habido periodos de mi vida en los que tampoco, no necesariamente he estado mejor en el pueblo que en la ciudad, porque yo he tenido una etapa de un año más o menos que tenía dolor diario y a mí el hecho de moverme por Madrid o de moverme por mi pueblo no era tampoco significativo, o sea, me dolía indistintamente. Bueno, yo creo que la principal variable es el estrés. El estrés es una percepción personal. Entonces, yo creo que cuando estás muy mal, es que tú estás mal. Entonces, el entorno quizás no juega un papel tan importante porque tu situación es 3D, es que llevo 10 días mal, es que, Claro, ¿sabes? Este círculo vicioso, pues igual en ese momento es lo que juega el papel más importante. De hecho, cuando hablamos de este tema de Instagram, recuerdo una chica que comentaba, hacía un comentario en este sentido, ¿no? De decir, bueno, yo vivo en un sitio súper tranquilo y estoy fatal, porque al final, bueno, es que aunque tu entorno sea tranquilo, si la enfermedad, ¿no? Los problemas que te puede causar laborales, la incapacidad de atender a los tuyos, la incapacidad de hacer planes, pues tienes un nivel de estrés encima bueno, que es lo que más pesa en ese claro. momento, ¿no? Independientemente de los factores externos. Yo creo que cuando tienes periodos de mejora es cuando igual tienes que aprovechar esa ventana de oportunidad para implementar cosas, ¿no? O hacer pequeños cambios que te ayuden. Es decir, cuando estás mal no puedes tomar decisiones, no lo sé. Son Claro, y momentos tampoco, difíciles, ¿no? que tampoco hay que idealizar, lo que yo veo que tampoco tenemos que idealizar el entorno
rural o el entorno de una ciudad pequeña, porque, o sea, vivir en un lugar tranquilo tampoco es una cura. O sea, igual, si el estrés de la ciudad te está provocando, me lo voy a inventar, 4 migrañas al mes, evidentemente, si te quitas ese estrés, te vas a ahorrar 4 migrañas, pero vas a seguir teniendo migrañas, vas a seguir estando mal. Claro, para mí no es que me provoque el estrés de una ciudad una migraña, sino que creo que cuando estoy mal es un factor que contribuye a, o sea, que yo no me, o sea, el nivel de estímulos es muy alto, entonces en nuestro cerebro le va a costar más descansar y desconectar, ¿no? Ese descanso tan necesario para la recuperación se hace más complicado. Para mí, o sea, quizá mi lectura sería esta, ¿no? De decir, si yo vivo en un sitio que mi cerebro tiene estímulos de ruido continuos, cuando estoy mal me va a costar más desconectar de ese entorno y dar ese descanso, ¿no? Hacer ese reset que necesita el cerebro para recuperarme y volver a estar bien, ¿no? Mire, yo quería añadir que también, o sea, yo creo que el entorno ideal para vivir con migrañas sería un entorno en el que estoy siempre de vacaciones, porque yo ha coincidido, sí, de verdad, o sea, ha coincidido que independientemente de donde me haya ido de vacaciones, los periodos de vacaciones he tenido muchas menos crisis. Por ejemplo, en Semana Santa estuve en Alemania y estuve en Múnich, o sea, que es una ciudad grande, pero tuve muchas menos crisis que una semana cualquiera del resto del año. Bueno, pues eso es el estrés, ¿no? El nivel El de... estrés. Claro, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a implementar, o sea, a conocernos y gestionar aquello que sabemos que nos está afectando, ¿no? Y a, pues sí, técnicas para gestionar el estrés, porque es un estrés, es decir, la vida te pueden pasar cosas que tú no controlas, pero si es tu estrés de gestión de tu día a día, pues bueno, yo creo que aquí sí que tenemos, ¿no? Margen de maniobra para ir a... Es que es un aprendizaje continuo esto. Es un aprendizaje que al final, con migraña o sin migraña, son cosas que todos tendríamos que implementar, ¿no? En nuestra vida a nivel de mejorar nuestra calidad de vida en general. No sé si nos hemos ido un poco del tema que No, queríamos hablar. yo creo que al final la conclusión a la que Sí, llegamos con todo esto es que al final hay que ponerlo en una balanza. ¿Qué te compensa más? Si vivir en una ciudad con lo que eso conlleva, pero tener acceso a tratamientos y profesionales más punteros, o, sin embargo, optar por la tranquilidad del medio rural, con el contra de que igual no te tratan adecuadamente por lo que hemos estado comentando, ¿no? De que los centros ya. de conocimiento están en las ciudades y hasta que eso llega a, digamos, las capas más bajas del sistema Mm. sanitario, pues tarda. Mm. Sí, sí, pero al final también es como muy personal, ¿no? Cada uno Claro. y yo creo que incluso en diferentes momentos de la vida te afectan cosas diferentes. Quiero decir que yo, pues que seguramente con 20 y pico, 30 años me dicen de irme a Barcelona y digo que están locos, ¿no? Claro. Y ahora pues igual lo veo con otros ojos, no lo sé. Igual también es una evolución personal, ¿no? No tanto de la enfermedad. Pero, pero sí, al final es la percepción que tú tengas de las cosas, ¿no? De cómo te está afectando a ti personalmente, más que un criterio, ¿no? General de decir es que esto es malo para la migraña. No, Claro, es ¿no? muy personal. Como tú lo vives. Bueno, yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Sí, creo que sí, que hemos dado un repasito desde nuestra experiencia personal y desde las cosas que conocemos, de cómo nos puede afectar donde vivimos, ¿no? A la gestión de nuestra enfermedad más que a la evolución, ¿no? Yo creo que es a la gestión, ¿no? En el momento que lo estamos sufriendo. Y esperemos que, no sé si esto ayuda, pero que sí que nos haga reflexionar sobre qué podemos hacer para bueno, no sé si decir esto, ¿eh? De qué podemos hacer para mejorar, pero sí seguro que sí que tomar un poco las riendas, ¿no? Del tema y saber que tenemos opción de cambiar cosas. Bueno, para ir cerrando, muchísimas gracias por escucharnos y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Maldita Migraña para mí, en Más Días Sin Migraña para Marta y en Qué Cabeza la Nuestra podcast para estar al tanto de todas las novedades del podcast y que nos podéis escribir lo que queráis, que nosotras estaremos encantadas de contestarlo, de hacer un podcast sobre el tema si lo consideramos interesante. Uh -huh.
Pues sí, muchas gracias por escucharnos, perdón, y esperamos vuestras sugerencias. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.